Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en Cristo que nos sintonizas a esta hora a través de este video que hemos preparado para cada uno de ustedes y poder pasar un buen momento de estudio, de reflexión y, por qué no, de aprendizaje juntos sobre este tema que traemos el día de hoy. El día de hoy hemos titulado este video El simbolismo en la guerra de Israel. El simbolismo en la guerra de Israel. Así que si te interesa el tema, ¿por qué no compartes este video? Nos ayudas, te suscribes y a la misma vez le das un like para que podamos seguir adelante y podamos seguir creando contenido que será de grande bendición para el pueblo de Dios. Y bueno, habrá muchas señales y símbolos que podríamos extraer de lo que está aconteciendo actualmente con el pueblo de Israel y con todas las naciones alrededor de ella. Esta hora me gustaría a mí enfocarme un poco sobre el hecho de que esta guerra acontece 50 años exactos después de la tremenda guerra y la victoria del pueblo de Israel de Yom Kippur, y que dejó como resultado haber obtenido esas tierras que aún están en disputa, a pesar que Israel las ha ganado y que se logró apropiar de ellas de manera correcta, como por parte de una guerra. Políticamente, geológicamente, le pertenecen a Israel por la gran victoria de la guerra de Yom Kippur hace exactamente 50 años. Es por eso que el número 50 toma gran importancia para este acontecimiento, y yo quería exponer un poco sobre esa simbología en lo que es la cultura israelita. Antes de entrar en el tema, me gustaría hacer una breve reflexión de lo que el número 50 representa para el pueblo de Israel a través de la historia y a través también de todos sus escritos, de toda su literatura y, por qué no, el conocimiento cultural y religioso de ese pueblo escogido de Dios. En el alefato hebreo, la letra Nun, es decir, la letra que tiene como valor numérico 50, es una letra importante que ha sido por siempre un reflejo de la victoria y de la salvación del pueblo de Israel a través de todos sus conflictos y a través de todas las guerras. Por ejemplo, la letra Nun, que su valor numérico es 50, nos trae a remembranza muchas veces de la victoria que obtuvo Moisés, a pesar que no pudo entrar a la tierra prometida. La Torá nos relata, de igual manera que la Biblia, en el libro de Deuteronomios, capítulo 34, y versículo 1, que Moisés subió a los campos de Moab, específicamente al monte Nebo. Esa palabra para ellos es bien importante, el monte Nebo. Ellos la traducen como el monte Nebo, que significa Numbo, significa tiene 50. Es decir que a pesar de que Moisés, más adelante la Biblia dice que murió de la edad de 120 años, dice la Biblia que el hecho que Dios lo llamó a subir al monte Nebo implicaba que Moisés había alcanzado una edad de madurez. Mire qué interesante, una edad del pleno conocimiento de sabiduría y también una etapa en la que Moisés estaba capacitado para aconsejar. Es la edad del consejo. Para la cultura hebrea, el número 50 implica consejo. ¿Por qué? Porque una persona está capacitada para poder aconsejar cuando ya pasó y ha superado las 49 etapas de la emoción del alma, de etapas emocionales del alma que tienen que ser superadas a fin de poder alcanzar el uno más que falta para llegar a 50, y que solamente a través de ese próximo salto podemos alcanzar la etapa 50, que es la etapa que nos capacita para poder aconsejar a los demás. Por otro lado, aparte del jubileo, que ya lo conocemos en el concepto bíblico, que es que cada 50 años, mientras existía el templo de Jerusalén,
se celebraba la fiesta del jubileo, que en ese año se perdonaban las deudas y era un año en el que todo se obtenía con el favor de Dios. Aparte de ese pequeño detalle también, de los 5 libros iniciales e históricos más importantes en la Torá, en los cuales entra como el libro, por ejemplo, de Proverbios, el libro de Sabiduría, por ejemplo, Eclesiastés y todos esos libros, está un libro que tiene una suma importancia para los hebreos, es el libro de Job. Históricamente se cree que es el primer libro escrito para la cultura hebrea dentro de toda su literatura, y en ella contiene las 50 preguntas que Dios le hace a Job en cuanto a la sabiduría. Le dice: ¿dónde estabas tú? ¿Sabes tú cómo Dios hizo la tierra y los cielos? ¿Sabes tú cómo detuvo Dios las fuentes de las aguas de los cielos? Y etcétera. Le hace preguntas a Job, preguntas que Dios mismo sabe que era imposible para Job contestarla, demostrando así que en el número 50 hay perfección también de sabiduría. Cabe recordar que todo este conflicto da inicio durante una celebración y una fiesta que se celebraba también precisamente dentro del pueblo de Israel, en el cual un grupo de personas internacionales, esta es una celebración que realmente va creciendo año con año a pasos agigantados y va agarrando nuevos adeptos, nuevas personas interesadas en experimentar cómo llegar al conocimiento de las cosas extrañas, de lo que está oculto. Y le estoy hablando de esa celebración del universo alterno. Y bueno, es una celebración que tiene como base y su organización principal está en Brasil, pero se está extendiendo a niveles internacionales, y precisamente Israel estaba en ese momento siendo testigo de que se estaba celebrando dentro del pueblo de Dios, dentro del terreno que Dios ha dado a su pueblo elegido. Precisamente allí estaban buscando la sabiduría, estaban buscando lo oculto, una sabiduría que Dios, a través del número 50, ha dejado bien claro que solo proviene de parte de Dios, que no hay respuesta humana. Fíjese, esas 50 preguntas que le hizo a Job en ese libro, que es conocido como el libro de la sabiduría de Dios, esa sabiduría que no se puede competir contra ella. Precisamente ahí Dios le manda el símbolo a Israel y le dice: no van a encontrar la sabiduría fuera de Dios. Sin duda alguna, esto trae a mi reflexión el hecho de que el pueblo de Israel se está apartando de la búsqueda real. ¿De dónde está la sabiduría? Se está apartando del conocimiento, se está apartando de su historia y se está dejando ser influenciado, como ha pasado a través de toda la historia bíblica. Y se está dejando influenciar por filosofías, por corrientes extrañas, y está permitiendo que dentro de su territorio, ese territorio donde es técnicamente un tabernáculo de la presencia de Dios, ¿cuánta gente no viaja a Israel porque quieren ver dónde está la presencia, dónde están esos vestigios de lo que un día fue el gran templo de Israel, el gran templo de Jerusalén, ese templo inimaginable, majestuoso, ¿verdad? El pueblo donde estuvo a Salomón reinando, donde estaban todos esos reyes de Israel. Realmente Israel se ha apartado de esa presencia. La Biblia relata también en el libro de Crónicas que esos templos son conocidos por la ofrenda que el pueblo llevaba para que ellos fueran construidos. Dice también la historia de que en una ocasión ese templo recaudó lo que era la ofrenda del pueblo, que era precisamente 50 ciclos de plata por cada habitante del pueblo de Israel. Mire lo que representa el número 50 para Israel. Es un número perfección, un número que da aportación y da cobertura también. Creo realmente que Dios está hablando no solamente al pueblo de Israel, le está hablando
a todo el mundo a través de este acontecimiento. ¿Por qué el pueblo enemigo de Dios escoge el número 50 años precisamente? ¿Por qué? Porque Dios quiere hablarle al pueblo extraño, a las naciones alrededor de Israel, pero también quiere hablarle a su pueblo, diciéndole el doble mensaje de Dios, ¿verdad? A las naciones les está diciendo de que el número 50, las naciones que quieran atacar a Israel, van a ser destruidas. Y ahora mismo vamos a ver por qué el número 50 es también una sentencia para todos aquellos que se levantan en contra de ese pueblo de Dios. Me llama mucho la atención que todo ese armamento que estos grupos enemigos de Israel han creado con el único fin de destruir y de desaparecer a esta nación de la faz de la tierra, se están volviendo contra ellos mismos. Basta solo ver ese hospital ahí en la franja de Gaza que fue destruido y que más de 500 personas murieron en un minuto, en un instante, por esa explosión fallida que venía precisamente de un grupo de ahí mismo, venía de la misma nación. Era un cohete, un proyectil que fue lanzado para el país de Israel, pero que no logró llegar a su destino. Fue un cohete fallido y cae precisamente en el parqueo de este hospital. Es decir, todas sus armas se están volviendo contra de ellos. Esto me hace recordar cómo en la historia de Israel también el número 50 refleja que toda intención de destruir al pueblo de Israel será vuelta contra ellos. Si nos vamos al libro de Esther, cómo Amán comienza a planificar la extinción completa del pueblo de Israel cuando no soportaba la presencia de Mardoqueo. Dice en el capítulo 5 y versículo 14, y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos, es decir, todos sus enemigos, ¿verdad? Todos los enemigos del pueblo de Israel que se han unido creando armas. Mire lo que dice acá: hagan una horca de 50 codos de altura. Mire qué interesante lo que dice la Biblia. 50 codos de altura, es decir, perfección. Ellos sabían perfectamente que ese número implicaba superación, implicaba otro nivel, un nivel importante. Entonces, a manera de burla, dice aquí Amán que hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, es decir, el que estaba intercediendo por el pueblo de Israel. No fue así. La historia relata que a final del capítulo 7, el rey Asuero decreta que sea el mismo Amán, los mismos enemigos de Dios, los que cuelguen de esa horca. Y dice el capítulo 5, versículo 10, dice: así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Es decir, esta es una guerra ganada para Israel. Esta es una guerra que comienza con un simbolismo tremendo. Comienza esta guerra con ese número marcado con la letra Nun, diciéndole: tú estás salvado, tú estás en mis manos, aquí hay salvación y hay sabiduría en ese sector, claro, ese sector que intercede todavía por el pueblo de Israel. Ahí ese sector que se mete, ¿verdad? Así como el rey Asuero una vez mandó a decirle a sus sirvientes: vayan a los libros de la crónica, vayan a los libros de la historia. Y ahí fue donde sacaron que Mardoqueo había hecho buenas cosas para el rey, que lo había salvado de la muerte. ¿Será que Israel tiene que regresar a los libros de las crónicas? ¿Será que Israel tiene que ir a ver a dónde está la verdadera sabiduría de Dios? Y si ese grupo se vuelve otra vez a Dios y vuelven y claman a Dios, entonces encontraremos la sabiduría y veremos la mano poderosa de Dios a través de la salvación de Dios. Así que plenamente estoy convencido de que esta guerra comienza y este conflicto comienza con un mensaje doble, un mensaje con doble intención hacia los enemigos de Dios y también para el pueblo de Dios. Pero no hay duda
que este es una guerra, una batalla que va a traer la victoria definitiva para Israel. No por sus aliados, no porque tenga ayuda internacional, sino que porque Dios mandó un mensaje desde el principio y les dijo a través de la Nun que hay salvación para el pueblo de Israel y hay destrucción para todo aquel que pretende y que procura la extinción total del pueblo de Dios. Si este mensaje ha sido para ti de bendición, si hemos podido agarrar algo y nos hemos deleitado, por favor compártelo para que otros puedan verlo. Y también ayúdanos para poder crecer en este canal, que estamos enfocados nada más en llevarte mensajes de bendición y de edificación para tu alma. Esta es Iglesia Pan del Cielo en la ciudad de Palmdale, California. Dios te bendiga y Dios bendiga al pueblo de Israel.